si vamos a comparar un poco lo que ha pasado en la matrícula en los últimos años, hay una tendencia muy importante de aumento de la cantidad de estudiantes en la educación superior. Tenemos más o menos 253 millones de personas estudiando y se estima que en el 2040 tendremos 549 millones. Entonces te muestra una masividad y esto va muy alineado a la tendencia que la gente está dándose cuenta que necesita actualizarse permanentemente para poder estar al ritmo de lo que va nuestro mundo hoy en día. Entonces, y esto no cambia para Latinoamérica. En lo que es Iberoamérica, aumentó 33 millones de estudiantes con una tasa de matrícula del 52%. Esto significa que como región ya está instalada esta fase de la universalización de la educación superior. Entonces ahora, teniendo en cuenta esto, y cómo cambia también el acceso a la información. Si hablamos de lo que pasaba hace unos años, la universidad era como el espacio donde tú podías acceder a información, porque eran los que la tenían. Hoy en día eso cambia radicalmente. Y cambia a un punto donde tenemos además tecnología que distrae del proceso formativo. Entonces estás compitiendo permanentemente y empiezan a darse otros desafíos. Ahora en la educación, antes era la cobertura, el acceso, hoy día empezamos a hablar de permanencia o de deserción, de que la gente pueda completar sus títulos, de que realmente pueda estar muy pertinente para lo que se requiere en el mercado laboral, que tenga un trabajo. Entonces las discusiones son mucho más profundas que solamente vengan al aula de clase. Y en ese punto tenemos varios desafíos en nuestra región. Creo que hoy por hoy tenemos un clamor permanente, especialmente en Panamá y en Latinoamérica, en muchos países, donde vemos que se siguen procesos de acreditación locales, pero sin embargo hay mucha queja de la competencia del talento humano. Entonces, como que los sistemas de calidad no van alineados con lo que significa el retorno de la inversión para el estudiante necesariamente o del desarrollo del país, de la competitividad que se traduce en empleabilidad. Entonces, es necesario, primero, empezar a tener esos datos de forma pública, donde Panamá es uno de los países en Latinoamérica que menos datos tiene de forma pública en educación superior. Vemos países como Colombia que tiene de forma pública y con acceso a cualquiera que quiera conocer cómo están las universidades sus resultados. Y eso viene desde un punto donde decidimos qué es lo que queremos en educación superior. Y como sabemos qué es lo que queremos, empezamos a medirlo. Lo hacemos público y comparativo, porque esto permite que haya una competencia sana entre las instituciones y que a toda la sociedad civil nos sea fácil entender cuándo una universidad tiene resultados o no, y entre ellas cómo poder mejorar. Muchas veces, por no decir siempre, hablamos de casuística. Entonces, cuando hacemos esas conversaciones, te cuento el caso de alguien que yo conocí y le pasó eso. Pero normalmente esto no permite que podamos cambiar la forma porque es una casuística y se vuelve como una conversación donde hacemos catarsis de algo que no nos gusta, pero no entendemos cómo cambiarlo. Cuando las instituciones tienen sistemas académicos robustos, que quisiera ponerte por ahí como la tarea uno a resolver, donde la universidad pueda entender el perfil de los egresados por carrera, la empleabilidad por carrera, donde pueda entender qué está teniendo resultados o no, qué es lo que no le funciona al empleador, que le haga un seguimiento al graduado después de que egresa, empiezas a encontrar variables que se repiten. Y es ahí donde empiezas a cambiar modelos educativos, asignaturas, tipos de carrera, empiezas a tener un feedback adentro para empezar a transformarte, para alinearte con esa parte externa. Cuando la universidad no tiene un sistema académico robusto, flexible y que le permita dar ese seguimiento, no va a poder hacer cambios institucionales. Entonces, vas a depender de que el director de la carrera o el profesor de la carrera entienda esto y cambie su clase, cambie su carrera o cambie su facultad. Pero la institución, como institución, no logra renovarse, quizás en procesos profundos, como esos que estamos viendo hoy en día, donde te dice el empleador que una de las cosas que no tienen los chicos son habilidades blandas. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Las habilidades blandas ahora son más necesarias? No. Lo que pasa es que nosotros dejamos de medir esas habilidades blandas y hoy siempre las hemos necesitado, solamente que hoy son más, se adolece más de ellas. Entonces, cambiarlas significa procesos de modelo educativo transversales a todas las carreras, esfuerzos institucionales, que si no tengo una data que me mueva,
para cambiar la institución y pueda medir el resultado de ese cambio, va a ser difícil que tengas un cambio institucional. Y entonces vamos a continuar hablando del caso del hermano del primo, que le pasó en un trabajo, pero no sabemos si es un tema institucional o tiene que ver con ese estudiante, porque al final también la formación hay que aceptarlo, tiene que ver con las personas. Tú ves egresados de una misma cohorte, de una misma universidad, de una misma carrera, muy diferentes. Entonces, esa es la dinámica tan compleja y por ende tan necesaria de datos para poder tener mejores elementos para tomar decisiones. Nosotros tenemos una experiencia muy bonita a través de nuestro foro InKind, FIET, que se ha desarrollado en sus 3 ediciones en Panamá, donde hemos podido, donde queremos entender un poco qué pasa, entender mucho mejor, porque el resultado de la educación superior no solamente depende de las universidades, tenemos sistemas regulatorios que en muchos casos también te cohíben de hacer transformaciones, de hacer innovación, porque no está permitido. Entonces las universidades se limitan más en hacerlo. Y por eso en nuestro foro tenemos un espacio de convergencia donde escuchamos agencias acreditadoras, reguladores, sector productivo, multilaterales y hablamos con las universidades. También las escuchamos a ellas. Y en esos espacios hemos recogido data de lo que pasa. Y mira que algo muy interesante es que la transformación digital todavía no está tan clara en los tomadores de decisión de las universidades. Entonces se entiende cómo, no, yo ya tengo virtualidad, entonces ya me transformé. Y mi virtualidad es tengo Zoom. Aunque pareciera que ya está como tan discutido, sigue siendo la realidad de muchas universidades latinoamericanas donde no entienden el cambio radical que significa tomar decisiones basadas en datos. Si lo tomas desde ese punto y tiras hacia atrás, significa sistemas académicos robustos y conectados, para que tú puedas entender mucho mejor a cada uno de los estudiantes, la cohorte o el grupo, las facultades, cómo se mueven las tendencias en las profesiones, hacer cambios y poder avanzar. Para responder a tu pregunta, todavía siento preocupación por este entendimiento, porque normalmente cuando también se elige un sistema académico, las variables que se contemplan no necesariamente son las correctas. El sistema académico es dónde vas a estar en 5 años. Eso es lo que tiene que facilitarte un buen sistema académico. Y hoy por hoy todavía las universidades están pensando si necesitan un sistema académico robusto. Yo creo que hay voluntad de todas las partes de que es lo que hay que hacer. Sin embargo, hay eslabones de la cadena que llevan a que esto se logre que no se conectan. Te voy a dar algunos ejemplos. Nosotros en Panamá tenemos intención de que se formen carreras muy en tecnología, novedosas, quizás en modalidad virtual, para poder llegar a todo el territorio panameño. Eh, Se acaba de cambiar un decreto para la educación a distancia y sin embargo desde septiembre del año pasado no hemos aprobado nuevas carreras virtuales porque no se ha regulado este decreto. Entonces desde septiembre del año pasado a hoy no ha habido oferta ni actualización. Actualización sí, pero oferta de nuevas carreras a distancia. Entonces, aquí empiezas a encontrar elementos que tú dices, pero si necesitamos, vamos corriendo, vamos tarde, ¿por qué no terminamos haciéndolo? Y las universidades están listas para hacerlo, pero se encuentran limitadas. Otro aspecto muy importante tiene que ver con cómo nosotros manejamos las profesiones. En algunas carreras tienes instituciones que te dan la idoneidad, y esta idoneidad, la que te avala para trabajar, en muchos casos no está alineada con lo que se está buscando en el mundo. Y entonces la universidad sí lo ofrece, sin embargo, el que da la idoneidad no está de acuerdo o no cree en la educación privada, otros elementos que no tienen que ver con el resultado, entonces encuentras ahí un bache. Y entonces no hay oferta de carreras porque la idoneidad no lo entrega y entonces las universidades privadas pues dicen, ¿para qué yo oferto una carrera si mi estudiante no va a poder trabajar? Por este percance de instituciones, de personas que realmente no funciona. Entonces, esto que pide el sector privado tampoco está tan medido. Si vamos a nuestros a países desarrollados, hay una planificación, bien de país, del Estado, del sector productivo, entonces no hay tampoco números, cuántas personas necesitas en qué profesión. Y recordemos que Panamá es un mercado pequeño, somos un país pequeño donde tenemos un número de universidades que al final
para cuántas personas tú construyes un programa, cuántas universidades lo van a ofertar. Entonces, fíjate que entran muchas variables a la discusión, donde la respuesta que puedo darte para que eso cambie es esta conversación entre todos del desarrollo del sector hacia la competitividad, donde nos pongamos de acuerdo quienes dan la idoneidad o los certificadores que ya hemos definido por el Estado y están con leyes que están funcionando, las universidades públicas y privadas, si hay una necesidad de país urgente, las universidades públicas que aprueban los programas de las privadas deberían darle prioridad a esos programas en aprobación, cosa que no pasa. Entonces la privada está contenida de poder avanzar porque no me aprueban, no puedo ejecutar. Y finalmente, y para mí es muy importante, Miriam, la medición del egresado. Si vamos a Costa Rica, vamos a Colombia, nuestros países alrededor, ellos tienen pruebas de estado, donde los chicos salen del colegio y hacen una prueba estatal y así se mide la calidad de esa institución educativa en la que salió el chico, porque el chico es el resultado del aprendizaje. Y ese es el enfoque que deberíamos tener. Al igual cuando ingresan de universidad, ya lo estamos empezando a evolucionar con algunas carreras. Es muy importante entender la competencia del que ingresa de la universidad y que sea abierto y público para que podamos nosotros decidir dónde queremos enviar a nuestros chicos a estudiar. Entonces, son elementos, primero esa conversación, pero también esa medición de resultado, que finalmente nos podría ayudar a cambiar esta retórica que ya tenemos como país, donde todos nos quejamos del otro, pero no resolvemos. Sin duda tendría que ser una motivación del país, es decir, prácticamente una obligatoriedad en entregar ciertos datos y empezar a evolucionar con ellas, porque no se trata de golpear, porque hasta ahora las universidades han hecho todo lo que el país les ha pedido. Es un área muy regulada, entonces no puede simplemente traspolar la culpa a las universidades. Se ha hecho todo lo que el país ha pedido a través de sus leyes, a través de sus procesos de acreditación, de sus procesos de aprobaciones de programas. Entonces, empezar a medir, empezar a identificar y que ellas vayan empezando a dar ese paso a enfocarse en los resultados del aprendizaje. Creo que no será fácil, creo que es necesario y creo que como todos los sistemas que han hecho esto, va a ser un tema de irse acoplando a este nuevo ritmo. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar acá y pues siempre compartiendo lo que vamos investigando y encontrando con el ánimo siempre de ayudar.